Vamos a las finanzas, nos enlazamos con Alejandro Rodríguez Magaña como cada lunes. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Muy buenos días. A ti muy buenos días, un gusto, un placer saludarte y saludar a tu audiencia. Pues el IMSS ya dio su informe de la pérdida de empleos en junio. ¿Cómo vienen los números con este último reporte? Así es, Pati, muy interesante las cifras que da a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social, y hay que ver también las que esté reportando el ISSSTE en número de afiliados, y es que en nuestro país hay más de 57 millones de población económicamente activa, y de toda esta cantidad únicamente alrededor de 19 millones están afiliados en el instituto, y esto nos da una idea clara de lo que significa en nuestro país la informalidad. Bueno, el tema es que durante el primer semestre de este año ya se han perdido 921.583 plazas, una cantidad importante, así que se borran las cifras de recuperación de empleo que en este año se habían tenido al inicio. ¿Por qué? Pues porque durante estos 3 meses de la pandemia hemos tenido una pérdida de empleos de forma importante. Solamente en el mes de junio se registraron 83.311 bajas laborales, que se suman al 1.030.366 que se dieron en el mes de marzo a mayo, y en abril, que fue el mes más crítico, con un despido de 555.247 personas. Para lo que es junio, pues es la mayor pérdida de empleos que se ha dado desde que se tiene registro, y lo peor del caso, Pati, es que se ha dado en plazas permanentes. Esto significa que son empleados de planta que tenían una serie de prestaciones adicionales que los eventuales, pues en muchas ocasiones no tienen. En el mes de marzo fueron 130.590 según los datos del IMSS, en abril 555.247, en mayo 344.500, lo que nos dice que en el mes de junio hubo una reducción en esa aceleración de pérdida de empleos. Sin embargo, pues es una cifra importante, 921.583 empleados dados de baja, de los cuales el 72% durante este semestre eran plazas permanentes. Sí, la verdad es las cifras importantes las que nos menciona, y lo que podemos traducir es que la pérdida de empleos ahorita en la pandemia ya no alcanza solamente a los que estaban de eventuales, ¿no? O con su sueldo y a lo mejor alguna prestación, no, sino aquellas plazas permanentes, las que veíamos más seguras, las que pensábamos que no se iban a caer, ya también se están perdiendo lamentablemente. Así es, aunque ya se está dando una ligera recuperación, aparentemente resultado de la reapertura ya escalonada de actividades económicas en ciudades importantes, la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, la Ciudad de Monterrey. Sin embargo, seguimos viendo una tendencia. Lo preocupante, Pati, es que hay que hacer un poco de memoria con las cifras que se presentaron en la historia de nuestro país, ¿no? Reciente, incluso, que muchos de nosotros, de tu audiencia, conocen 1994, 1995, cuando aquel problema del cambio de régimen cambiario de nuestro país se presentó una crisis de la cual México contagió al mundo entero. Y es que al inicio de esa crisis había alrededor de 10 millones de personas afiliadas al IMSS. Cuando terminó la crisis, y esto fue después de 10 meses que tocó fondo, que habían tenido afiliados únicamente 9 millones. Esto nos dice que durante todo ese periodo de crisis se perdió 1.078.124, de acuerdo con cifras del IMSS. Tardó 10 meses perdiéndose empleo de forma continua, se destruyó el 10.5% de empleo formal dado de alta ante el IMSS. En este momento que estamos viviendo, en 2020, arrancamos el periodo de la crisis con 20.613.536, y hoy estamos con 19.499.859. Esto significa que en solo 6 meses, considerando desde enero, para ser generosos con el dato estadístico,
ya llevamos 1.113.677. Si consideramos que la pérdida se ha dado en los últimos 3-4 meses, pues estaríamos hablando de un efecto importante que ya rebasa las cifras de 1994. No se compara con 2001, que también hubo un problema similar con Argentina, en el que se perdieron 388,000 plazas, pero en 2008-2009, 696,438. Híjole, pues las cifras bastante pues graves, y lastima la verdad escuchar estas cantidades, porque como señalaba al principio, ya todo aquello de la generación de empleos que se había ganado, pues ya nos olvidamos, ¿no? Todo esto desaparece. ¿Y cuál sería, pues ahora sí que qué nos espera para la otra mitad del año? ¿Cuál es el escenario? ¿Que esto se ponga todavía peor? Sí, Pati, se antoja complicado, porque fíjate que del problema del 94, según los datos estadísticos, nos tardamos 19 meses en recuperar pues ese empleo que se perdió durante 10 meses. En este momento, pues ya no sabemos, ¿no? En 2001 nos tardamos 35 meses, en 2009 nos tardamos 15, vamos a ver qué sucede en 2020, porque depende mucho de cuál sea el fondo. Aparentemente todavía no se toca fondo, hay un terreno por recorrer. Hay una variable importante que nos da un poco de esperanza, que es el TEMEC, esta entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en esta nueva versión, que nos da una esperanza, una posibilidad de poder alcanzar una recuperación mucho más acelerada que en otras crisis. Pero insisto, el escenario se ve complejo en ese sentido, y esperemos que nuestras autoridades, que las empresas, que la sociedad tengan la conciencia y tengan la capacidad para recuperarnos de esta crisis. Lo importante sería por ahora terminar de superar esta crisis sanitaria, el que la gente tome realmente conciencia, que las empresas hagan los protocolos, cumplan con los protocolos en este escenario que nos ha planteado el gobernador del estado, de dejarlo a conciencia de la sociedad, a conciencia de las empresas, que hasta el momento no ha sido muy positivo, cabe mencionarlo, pero deberíamos de tomárnoslo muy en serio, porque el momento económico, por lo menos el momento económico, va a depender del momento en el que toquemos fondo en el asunto sanitario. Sí, la verdad es que tenemos que seguir las indicaciones, porque un botón de emergencia pues no nos vendría para nada bien, ¿no? Primero la salud, pero pues sí, la economía también preocupa bastante. Así es. Y hubo entidades federativas, hubo estados que tuvieron una pérdida de empleo mayor: Quintana Roo, Baja California, Guerrero, y también hubo estados que tienen en este reporte del INSS datos positivos, Tabasco, Michoacán y Baja California. Y es que hay sectores que sí han tenido una ligera recuperación: el agropecuario, el de servicios sociales comunales, el de electricidad, que han sido un tanto positivos, y estos estados que se mencionan de forma positiva son estados expuestos a estos sectores mucho más sociales, digamos. Bien, gracias, maestro. Próximo lunes por acá nos encontramos de nuevo. Bien, es Alejandro Rodríguez Magaña, es académico de la Universidad Panamericana, hoy hablándonos de estas cifras que la verdad pues sí nos asustan, es para ponernos a pensar, porque ya más de 1 millón de empleos perdidos en este